Primera Timoteo capítulo 6, 20. Capítulo 6, versículo 20. Pablo hablando a Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Señor, esta palabra que hoy acabamos de leer, permítenos usarla, tomarla para meditar en ella y entresacar el consejo que tienes hoy para todos, como iglesia en su conjunto y también en lo particular para cada uno de los que estamos aquí reunidos y los que por alguna razón están escuchando este mensaje. Acompáñanos y no nos sueltes de tu mano, porque estamos profundamente necesitados de ti, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos o pensamos. En tu nombre, Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Que Dios te bendiga. Prácticamente ese es el cierre de esta carta y es también el cierre de estos enemigos de la fe. Todavía, hermano, no terminamos la serie. Todavía me estaré tomando, si Dios permite, unos 2 o 3 mensajes más. Pero hoy es el último de estos 7 enemigos que hemos estado estudiando. Que el apóstol Pablo a Timoteo dice que pueden hacer daño a la fe, que pueden lastimar la fe, pueden confundir la fe, pueden corromper la fe, pueden desviarnos de la fe, pueden hacernos claudicar de la fe, pueden hacernos abandonar la fe. Y la fe es fundamental en la vida del cristiano. Ya lo vimos al principio, platicamos acerca de cuán importante y cuán relevante es la fe. No puede existir evangelio sin la fe. No puede entenderse el reino de los cielos sin la fe. No puede entenderse la gracia de Dios sin la fe. No puede entenderse quién es Jesucristo y cuánto vale Jesús en su obra sin la fe. La fe ha sido la llama, la fe ha sido la llave, la fe ha sido el disparo que ha provocado, hermano, el despertar de todos, prácticamente todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado a la salvación. De aquellos que lo ha hecho de una manera portentosa, pensemos en Pablo, por ejemplo, pensemos en Agustín de Hipona, pensemos quizá en Martín Lutero, que la fe, hermano, fue como una llamarada, una explosión, y quizá en otros más sutil, de manera más discreta, como cada uno de nosotros a lo mejor, pero finalmente ha sido una llama, ha sido una luz, ha sido una lámpara. Todo eso ha sido la fe en la vida de nosotros y no podemos imaginarnos la vida sin la relevancia y la importancia que tiene la fe, aunque a veces la fe parece algo muy subjetivo, la fe parece algo ahí como muy irreal, pero ahí está, muy inmaterial, pero ahí está. Ninguno de nosotros, la palabra dice que podemos venir a Jesús a menos que nos sea revelado por el Espíritu Santo por medio de la fe. El Espíritu Santo entonces hace un acto en nosotros que provoca un despertar, y ese despertar es la fe. Así que, hermano, la fe es muy importante. Hermano, nosotros somos salvos por la fe, somos santificados por la fe y vamos a llegar a la meta final con Cristo Jesús por la fe. Entonces la fe está en el inicio, está a la mitad y está al final de nuestra salvación. Es parte de la gracia misma. La gracia y la fe van de la mano, no podemos separarlas. Pablo mismo, hermano, usa la gracia y la fe de una manera constante en muchas partes. Si tú lees las cartas al apóstol Pablo, Efesios capítulo 2 quizás es el más conocido, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se adjudique la gloria al respecto. Entonces la gracia, pero el medio es la fe. Y Pablo dice, tienes que cuidar la fe, Timoteo, y tienes que enseñar a la iglesia a cuidar su fe, porque la fe es algo que está ahí, pero como es una llama, puede menguar.
Como es una llama, puede disminuir. Como es una luz, como es una luz, puede perder su fuerza. Cuida eso. Y hay enemigos, porque Satanás sabe que si corrompes, si golpea la fe, puede hacer que no disfrutes, que no vivas la vida que Dios te ha llamado y que no compartas con otros esto que Dios te ha llamado. Entonces el golpeteo a la fe, hermano, es algo fundamental que Satanás hace en la vida del cristiano. Por eso las advertencias de Pablo. Ya hemos hablado de la conciencia, cuidar nuestra conciencia. Ya hemos hablado del proveer para la casa de Dios o para la casa nuestra. Ya hemos hablado también de las doctrinas de demonios, de los detractores de la fe. Ya hemos hablado también de las pasiones o las ¿cómo le llama Pablo? No le llama las pasiones, le llama la sensualidad en la vida del creyente. Y hoy, hermano, vamos a hablar de el orgullo intelectual. Pablo no lo llama de esta manera, él llama cuidado con las vanas palabrerías y la falsamente llamada ciencia. Las vanas palabrerías y la falsamente llamada ciencia. Así le llama Pablo. Pero vamos a llamarle, para poderle poner un título un poco más concreto, el orgullo intelectual. Hermano, yo tengo que comenzar con una corrección. La semana pasada mencioné, hablando de los detractores de la fe, mencioné a Montano. Y erróneamente dije que Montano había usado solo algunos libros de la Biblia, no sé cuántos se recuerdan. Mencioné que Montano usó solamente los evangelios y las cartas de Pablo. Tengo que corregir, hermano, tengo que reconocer mi falta de precisión. No fue así, la información no es correcta. No fue Montano quien, el fundador de este movimiento que platicábamos, ¿verdad? Que puso un énfasis en las profecías, que tenía 2 profetisas, que le daba mucho énfasis a los sueños, etcétera. Solo para que recuerdes de quién estaba hablando. No fue él el que mutiló la Biblia. Quien lo hizo fue un hombre llamado Marción de Sinope. Marción de Sinope. Un hombre también, un detractor de la fe, que no mencionamos la semana pasada, pero que hoy también nos ayuda para poder introducir este tema. ¿Quién fue Marción de Sinope? Marción de Sinope, hermano, fue un intelectual del siglo II, un teólogo del siglo II, y fue un hombre que destacó por ser muy inteligente. Muchos han escrito acerca de Marción que fue un hombre muy brillante, culto y de gran influencia en su época. Él fue hijo de un obispo cristiano. Hoy pudiéramos decir fue hijo de pastor. Nació en un hogar donde ya se hablaba de Cristo, aunque era el siglo II, hermano, la iglesia era incipiente, la iglesia estaba comenzando, pero él era parte ya de quizá la segunda generación, o por mucho la tercera generación, a partir del nacimiento de la iglesia ahí en el Pentecostés. Así que él creció y fue educado dentro de las ideas del cristianismo. Creció escuchando el Antiguo Testamento y escuchando también acerca de las enseñanzas de Jesús. Desde muy joven tuvo una notable afición por las Escrituras. En ese tiempo, recuerda, estamos hablando del siglo II. Básicamente lo que la iglesia estaba leyendo era la Septuaginta. La Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento traducido al griego. Eso era la base de la lectura de la iglesia en ese momento, y comenzaban ya cada vez más a leerse todas las cartas que se habían escrito por los apóstoles en el primer siglo, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, por supuesto los evangelios de Lucas,
de Mateo, de Marcos, etcétera. Todas las cartas, y quiero decirte que no nada más esas, había otras cartas que también se estaban leyendo en esa época. Al final hubo una decisión de mantener solamente 29 escritos para el Nuevo Testamento, pero en ese momento se estaban leyendo ya muchas cartas, se hacían copias, muchas copias. Fue un siglo, hermano, el siglo II fue un siglo muy rico en cuanto a la difusión y distribución de lo que los apóstoles estaban enseñando, y lo hacían obviamente a través de la transcripción de las cartas de los apóstoles. Así que Marción tuvo acceso a toda esta información. Además, fue educado también por los principales lo voy a decir así, influencers de la época, que eran todos los filósofos griegos, hermano, todos los filósofos romanos. Tuvo acercamiento entonces a una gran cultura, tanto cristiana como secular. Pero después de varios años de estudio, él llegó a una conclusión muy peligrosa. La conclusión por lo que más se le conoce a Marción, además de otras cosas, pero lo que más se le conoce es que él llegó a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al de las cartas de los apóstoles, es decir, al del Nuevo Testamento. Él llegó a decir que no podía ser el mismo Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios primitivo y era un Dios inferior al Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento, obviamente, es Jesucristo. Entonces él llegó a la conclusión de que Cristo es la encarnación de Dios, pero no del Dios del Antiguo Testamento. Entonces fractura por completo, de alguna manera, la Biblia. Él no pudo aceptar que el Dios que manifestaba su ira en el Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios que mostraba tanta misericordia como lo hizo Jesucristo a través de su sacrificio. Por supuesto, él nunca tuvo el entendimiento para darse cuenta que la expresión más grande de la ira de Dios ocurrió en el Nuevo Testamento. Porque la expresión más grande de la ira de Dios, hermano, no fue el diluvio universal, no fue Sodoma y Gomorra. La expresión más grande de la ira de Dios, hermano, fue llevar a su Hijo a la cruz para que tomara todo el pecado de la humanidad y lo asumiera en él. Esa es la expresión más grande de la ira de Dios, de la cual fuimos librados también a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero amén, un aplauso, claro que lo merece. Así que como él no pudo creer ni aceptar, recuerda que estamos hablando de los enemigos de la fe, él no pudo creer ni aceptar que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueran el mismo, no pudo aceptar que hubiera una continuidad. Lo que decidió fue mutilar la Biblia, como se sigue haciendo hoy, hermano. Muchos siguen mutilando la Biblia, quizá no de maneras tan escandalosas, pero lo siguen haciendo. Así que editó su Biblia a su propio criterio. Eliminó el Antiguo Testamento por completo. Dijo, los cristianos no tenemos que leer el Antiguo Testamento. ¿Sabes que todavía continúa esa tendencia? ¿Sabes que todavía hay algunos que enseñan que el Antiguo Testamento solamente es una referencia, pero no tiene nada que ver ya con los cristianos? Bueno. Y descartó gran parte del Nuevo Testamento. Todo lo que se estaba leyendo ya del Nuevo Testamento lo descartó y se quedó solamente con una versión incompleta del Evangelio de Lucas. Ni siquiera el Evangelio de Lucas completo, solo las partes que él consideró que debían estar.
y algunas, tampoco todas, algunas de las epístolas del apóstol Pablo. Pero no conforme con eso, las cartas del apóstol Pablo las reeditó. Y esa reedición que hizo Marción fue adaptado a su propia filosofía que comenzó a construir. De alguna manera podemos decir que eso es lo que desató el primer concilio, para que en ese primer concilio se decidiera qué cartas del Nuevo Testamento, qué libros del Antiguo Testamento, qué cartas del Nuevo Testamento el cristianismo tenía que leer. Y se pusieron algunos requisitos, hermano: que exaltara a Cristo, que declarara que Cristo es Dios, por ejemplo. Pero como el tema no es ese, tengo que avanzar. ¿Por qué es importante hablar esto de Marción, este hombre? Porque Marción no era un ignorante. Marción no era un ignorante. Su problema no fue que no conociera. Su problema no era que él no conocía las Escrituras. Su problema no era que él no tenía ciencia acerca de lo que era importante en ese momento conocer como cristianos. El problema de Marción, hermano, yo puedo decir que fue el mismo problema que Luzbel: exceso de soberbia. ¿Tú crees que Luzbel era ignorante? La Biblia dice que no. La Biblia dice que él conocía, hermano, los secretos del Altísimo. Y Luzbel dice que un momento, dice el profeta Ezequiel, en un momento su corazón se llenó de soberbia y dijo: subiré al monte de Dios y seré como Dios. ¿Y no fue eso lo mismo que le dijo a Adán y a Eva? Come del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque entonces serán como dioses, conociendo lo bueno y lo malo. Dios no quiere que tú tengas ciencia, porque Dios tiene miedo de que sepas lo que Él sabe. Eso fue lo que dijo el serpiente a Adán y a Eva. Y Adán y Eva tristemente cayeron redonditos. ¿Y cuál fue el problema? A la luz de lo que estamos hablando hoy, quisieron más conocimiento. Quisieron más conocimiento. Porque eso fue una de las cosas que les ofreció el serpiente, manipulado por el mismísimo Satanás. La mente, hermano, de Marción, al no poder aceptar intelectualmente, escucha esto, al no poder aceptar intelectualmente, según su criterio, según su interpretación, según su lógica, que el mismo Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios que en el Nuevo, él no pudo conectar la ira de Dios en el Antiguo Testamento viéndola en el Nuevo. Y él no pudo conectar el Dios de amor del Nuevo Testamento, cómo se venía manifestando desde el Antiguo Testamento. Y como no pudo entonces conciliar esto, Satanás entró a su corazón y empezó a generar un sentimiento de autosuficiencia intelectual separada de la voluntad de Dios. Cuando hay mucho conocimiento o alguien piensa que tiene mucho conocimiento, puede terminar tan inflado que termine, después de poder haber sido una persona hermosa y bella, termine siendo alguien aberrante y horroroso, como le pasó a Satanás. Tan hermoso que era, pero cuando él no quiso mantenerse en el conocimiento de Dios, en la humildad que Dios le llamaba a tener, terminó convirtiéndose en un ser horripilante. De eso vamos a hablar hoy, hermano. De ese orgullo intelectual que también puede entrar, que ha entrado a lo largo de toda la historia, a veces de maneras bien escandalosas y descaradas, a veces de maneras más discretas y disimuladas, pero finalmente ese deseo perverso de sentirse más iluminado que otros, ese deseo malévolo de pensar que uno sabe más que los demás, esa posición
que destruye tanto, de no aceptar que alguien más le enseñe, pensando que él debe o puede enseñar al resto. El orgullo intelectual sigue siendo uno de los enemigos más peligrosos, solo que tiene una situación: es un enemigo más elegante. Porque dime, ¿quién no admira a los que saben? ¿Quién no a veces se siente opacado cuando alguien le demuestra que tiene más conocimiento? ¿Quién no a veces se siente avergonzado cuando viene alguien y le pone más argumentos sobre la mesa acerca de un asunto? ¿Quién no termina queriendo ser como aquellos que hablan con una facilidad tremenda, hermano, y pueden hablar casi de cualquier tema? Es un enemigo muy elegante. Pero quizá es igual o más peligroso, hermano, y destructivo que todos los demás que ya vimos para la fe tan sencilla que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Pablo por eso dice a Timoteo: Timoteo, no caigas en esa tentación. Si tú te das cuenta, se lo dice al final. Es la última frase que le dice Pablo a Timoteo, como diciendo: si hay algo que puede resumirse todo lo que ya te he dicho en esta carta, Timoteo, si hay una frase que puede ser la última advertencia de todo lo que ya te dije, es precisamente: ten cuidado de las palabrerías profanas y de la falsamente llamada ciencia. Porque profesándolas algunos, así termina, profesándolas, practicándolas, muchos se han desviado de la fe. Muchos, hermano. Así que no estamos hablando de simples errores doctrinales, no estamos hablando de ignorancia en los textos de la Biblia, no estamos hablando simplemente de descuidos devocionales. Estamos hablando de una desviación a causa de un orgullo, pensando que uno puede, debe y tiene que acceder al mayor conocimiento que tengamos en la mano. Bueno, vamos por partes. Vamos a analizar poquito, muy rápido, las dos expresiones de este orgullo intelectual que el apóstol Pablo nos narra en este pasaje. Primeramente, el apóstol Pablo, como dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Otra versión, la Reina Valera, dice vanas palabrerías, vanas, vano y vacío, es decir, no tienen sentido, que no tienen contenido profundo para el reino de Dios. Y profano, ¿qué significa lo profano? Lo profano es aquello que no es santo, que no es piadoso, que quizá tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de santidad, pero no aporta realmente a la santidad, no aporta realmente a la vida de consagración que el Señor nos está llamando. Básicamente esas son las dos características de estas palabras vacías y profanas que advierte. Porque conducirán más y más ¿a qué cosa? A la impiedad. ¿Dónde está eso? 2 Timoteo 2:16. 2 Timoteo 2:16. Pablo ya viene hablando de esto. Ahora está concluyendo, pero él ya había advertido acerca de estas vanas palabrerías. Mira el 15, por favor, quiero que mires el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las vanas palabrerías vacías, profanas, porque los que son dados a ellas se conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entonces dice, tú tienes que conocer la palabra, pero la palabra de verdad. Tú tienes que buscar manejar con precisión la palabra, pero la palabra de verdad. Y la palabra de verdad está escrita ya.
No tienes que andar imaginando, no tienes que tener suposiciones, ni tienes que andar buscando que alguien te revele los secretos escondidos que están en la palabra. La palabra ya está escrita y lo que dice la palabra es lo que dice. Quizá tendrás que estudiarla, quizá tendrás que aprender algunas reglas propias de cada libro que está escrito en la Biblia para poder llegar al conocimiento más exacto, pero no de lo que está escondido, sino de lo que ya está escrito. Porque hay muchos que están buscando lo que está escondido en la palabra, lo secreto de la palabra, lo profundo de la palabra, pero ni siquiera hemos terminado de entender lo que está escrito en el propio libro de Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado yo? Es que hay que aprender a leer la Biblia entre líneas. Primero aprende a leer las líneas y después veremos si el Señor tiene algo escrito detrás de ellas. Timoteo entonces le dice: evita las conversaciones y las enseñanzas que parecen profundas, pero que no producen piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, hermano, es la humillación delante del evangelio para poder caminar en santidad delante de Dios. La piedad es la humillación delante de su verdad revelada en la palabra. Es humillarnos delante de la obra redentora de Cristo Jesús, que produce en nosotros un efecto que nos hace sentir la necesidad de agradarle a Él y darle la gloria. Eso es la piedad. La piedad, hermano, es la vida que ama a Dios y que quiere seguirle conforme Él lo ha indicado. Pablo dice entonces a Timoteo: ten cuidado con la erudición de aquellos que solo alimentan el orgullo, entretienen la mente, pero no transforman el corazón. El corazón queda sin el toque para poder provocar entonces un cambio. Hermano, hoy abundan estas palabrerías, hermano. La expresión palabrería me parece a mí que es una forma de lenguaje que el apóstol usa, sarcástica, una manera de burlarse de aquellos que usan muchas palabras, pero que al final no conducen realmente a una búsqueda sincera de Dios. Gente que sabe hablar bonito de teología, pero que no vive lo que enseña. La teología es buena, es necesaria, pero es bien peligrosa. No tenemos que nosotros decir: por eso yo no quiero nada de teología. Eso es un error. Decir: por eso yo no quiero estudiar ni aprender teología, porque yo no quiero hacerme un orgulloso intelectual. Estás en un error. Porque si tú no conoces bases, herramientas que la teología da, vas a caer en el otro extremo, inventando cosas que están en la Biblia que no dice. La teología es buena, porque sería tanto como decir que un carpintero no quiere usar un martillo, porque el martillo rompe dedos. Un martillo es peligroso, rompe cráneos, mata gente un martillo, hermano. Pero imagínate un carpintero que diga: no, yo no voy a usar un martillo, porque me puede terminar convirtiendo en un asesino. Depende cómo uses el martillo. Si sabes cómo se usa el martillo, dónde hay que clavar, cómo hay que hacerlo. La teología es igual. Es exactamente igual como si pensaras que un chef, porque usa cuchillos, entonces se convierte potencialmente en una persona que puede agredir y matar a alguien. ¿Cómo va a cocinar si no usa un cuchillo? El cuchillo es una herramienta que hay que saber usar, dónde usar, cuándo usar y por qué usar. La teología, hermano, es un cuchillo que si alguien lo utiliza de una manera equivocada puede terminar matándose y matando a otros. Pero intenta cocinar sin un cuchillo. Así que la teología es buena,
pero hay que saber cómo, dónde, cuándo, cómo usarla. Pero aquellos que piensan que solo porque tienen teología, entonces eso los califica para poder convertirse en maestros, están en un error. Si piensan que solo la teología es lo que se necesita para poder enseñar la palabra de Dios, están equivocados. Y aquellos que saben hablar bonito y hablan de teología, pero no están ni viviendo, ni provocando a que la Biblia se viva, es todavía más peligroso. Hay personas que dominan términos hebreos, griegos, pero no conocen lo que es el arrepentimiento, ni el quebrantamiento delante de Dios. Hay gente que le encanta escuchar términos hebreos, términos griegos. Ahora está de moda, ¿verdad? Términos en arameo. Y entran en discusiones si el griego, si el hebreo. No, ninguno de los dos, es el arameo. Y entran en discusiones y en debates terribles. Pero se han olvidado que todos los días necesitamos llorar delante del Señor, confesando nuestros pecados, porque todos los días ofendemos al Señor. Aunque hoy no sepa lo que significa la palabra halal o la palabra shema, necesito saber que una cosa sí sé: hoy he ofendido a Dios. Y no piensas que porque te sepas más hebreo o griego el Señor te va a perdonar más rápido, o porque le ores en arameo el Señor va a tener más acercamiento a ti. De ninguna manera. Hoy, hermano, encuentras teólogos en las redes que están peleándose entre ellos, teólogos cristianos que se están peleando, más ocupados en defender sus propios argumentos que en realmente predicar la esencia del evangelio. Están peleando los teólogos ahí en las redes, los cristianos. Hermano, me da un poco de risa porque de repente pareciera que hay algunos muy jóvenes, por cierto, y gloria a Dios. Me encanta que los jóvenes busquen al Señor y lean la palabra, pero de repente pareciera que porque acaban de salir del seminario tienen la suficiente fuerza para poder debatir algunos temas. Y a veces solamente, con mucha pena lo digo, terminan enfrescándose en grandes conflictos que de repente ya no saben cómo salir de ellos. Y están aquellos diciendo: oh, los reformados, yo no creo en los reformados. Y luego aquellos: oh, pues yo no creo en los dispensacionalistas. Y defendiendo una posición reformada o dispensacionalista, en vez de unirnos para predicar a Cristo. Y en los puntos que no tengamos coincidencia, bueno, los podemos platicar, pero sin tener que dividirnos. ¿Sabes qué dijo Charles Spurgeon? Hay quienes convierten la religión en una ciencia de controversias, pero no en una vida de consagración. Siempre ha habido controversias y van a seguir habiendo controversias. Podemos debatir sobre soteriología. Podemos debatir sobre hermenéutica. Podemos debatir sobre escatología. Pero si no lloramos delante de Dios, y si hemos dejado de llorar delante del Señor, y si hemos dejado de arrodillarnos para suplicar que el Señor siga teniendo compasión, es vano que seas amilenialista o dispensacionalista o pretribulacionista. Cuando Cristo venga, no se va a llevar a los que más sabían de escatología, sino a los que más se quebrantaron delante de Él, suplicando que pudiéramos presentarnos santos el día de su venida. Entonces, este es el primer rostro del intelectualismo que advierte Pablo. ¿Cuál es el primer rostro? Un hablar constante. ¿Quieres identificar a un enemigo de la fe potencial? Mira los que hablan todo el tiempo y debaten todo el tiempo.
y júzgate. ¿Eres tú de los que siempre estás debatiendo? Siempre estás tratando de demostrar que tú tienes la razón en cuestiones de Dios, en cuestiones de la Biblia. Tratas de imponer tu criterio en cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, cómo debería de predicarse, qué debería de predicarse. Yo he encontrado algo, hermano. Todos los que les gusta evangelizar siempre van a discutir y a debatir. La iglesia no evangeliza. Porque ellos lo están haciendo, piensan que los demás no lo hacen. Los que les gusta la oración y les gusta meditar y profundizar en la vida de oración dicen, la iglesia nunca ora. Nadie en esta iglesia ora. Deberían orar como yo oro. Y los que les gusta el estudio dicen en esta iglesia, nadie sabe doctrina. Nadie estudia la palabra. Ve los que ponen por delante su punto de vista. Yo te puedo decir que todos son correctos. Debemos evangelizar, debemos orar, debemos estudiar la doctrina. Pero cuando tratas de imponer un criterio y solamente estás hablando y hablando y hablando, tienes vanas palabrerías y puedes terminar confundiendo la fe tuya y la fe de otras. Porque usted me va a perdonar, pero el cristianismo no es solo evangelizar, ni solo orar, ni solo estudiar la doctrina. Es el todo de la vida cristiana que nos debe llevar a una vida de equilibrio. Vanas palabrerías, entretenimiento intelectual. ¿Has escuchado a aquellos que nos dejan con la boca abierta con tantos conceptos y con tantos tecnicismos teológicos? Hermano, el más grande teólogo que ha habido en la historia se llama Jesucristo. Y él hablaba como los que sembraban la tierra. Él hablaba como los que tenían negocios en sus ciudades. Él hablaba como las mujeres que criaban hijos. El tecnicismo teológico no te sirve para hacer mensajes si es que tú quieres ser ministro. Te sirve para que tú te confrontes y entiendas de manera más clara hacia dónde nos lleva la palabra. Ahora, lo segundo que dice, la falsamente llamada ciencia, ese es el segundo término. La falsamente llamada ciencia. Ok, uno es el hablar constante, vana palabrería, y el otro la falsamente llamada ciencia. En griego, hermano, esta palabra ciencia, en griego es la palabra gnosis. Gnosis, con G. No sé si está ahí está. Gnosis. Y aunque hoy, hermano, quizá nosotros por automático relacionamos la ciencia con la invención de medicinas, la invención de máquinas, con tecnología. Hoy relacionamos mucho, ¿verdad? Y sí, todo eso es ciencia. Pero no es eso lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Aunque bueno, tengo que decir algo. Este tipo de ciencia que hoy, hermano, ha llegado a los... Nunca la ciencia, hermano, ha crecido. La tecnología nunca se ha desarrollado como en los últimos 50 años. Ha sido escandaloso. Y ciertamente es peligrosa. Ciertamente nos puede también desviar del Señor, nos puede desviar de la atención a lo que es importante. Hay que también advertir acerca de esta ciencia y de esta tecnología que hoy vivimos. Pero por supuesto que Pablo no está pensando en la ciencia y tecnología que hoy nosotros le llamamos ciencia. Pablo no está hablando en contra del método científico, que por supuesto en los tiempos de Pablo todavía no se establecía. Que por cierto, hermano, el método científico es algo que hoy muchos científicos no están siguiendo, ni están valorando, ni están respetando, dicho sea de paso. Solo para ponerte una provocación. Toda la paleontología y toda el estudio de los fósiles, todo eso, hermano,
todo lo que tiene que ver con la evolución, las teorías de evolución, todo eso, tú no le puedes llamar ciencia. Aunque escuches que en tu escuela le llaman ciencia, aunque lo enseñen en las clases de ciencia. ¿Y sabes por qué no les puedo llamar ciencia? Porque no cumplen con el rigor del método científico. No cumplen con el rigor del método científico. El principio del método científico, el principio es la observación. Y nadie ha observado jamás que un pájaro se convierta en tortuga. Bueno, solo es para provocarte, no es el tema. Pero no, Pablo no está pensando en eso. ¿Qué es lo que tiene en mente Pablo? Lo que él tiene en mente es precisamente ese inicio de pensamientos, de filosofías, de ideas que se estaban empezando a meter en el cristianismo con apariencia de profundidad, con apariencia de intelectualidad, precisamente. Más tarde, hermano, todos esos pensamientos que Pablo va a comenzar a combatir, se van a convertir en el gnosticismo. Una corriente herética, hermano, que le va a causar mucho daño a la iglesia. Pero Pablo ya empezaba a combatir este culto que se le estaba haciendo a la nueva información. Ese culto a una información mayor, a una información más atractiva, a una información más impactante. La palabra advierte de aquellos que teniendo comezón de oír se van a hacer maestros. ¿Y sabes quiénes son los que tienen comezón de oír? Precisamente los que están buscando una información mayor, más atractiva, más relevante, más impactante. Conocimiento más relevante. Como ahora, la semana pasada no te mencioné porque no la tenía en la mente, pero por ahí anda una mujer que el Señor la reprenda. Una mujer, hermano, que anda enseñando, pero anda enseñando en las redes una cuadridimensión horrorosa, como un conocimiento superior, como un conocimiento mayor, como un conocimiento que nadie tiene, más que ella y su apóstol Sergio Enríquez. Donde han convertido, hermano, a Dios en una cosa extraña, y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como sus creaciones, donde a través de ellos este Dios superior, al que ellos le llaman Altísimo, cuando el término Altísimo, según el Salmo 91, no se refiere a un nombre propio de Dios, sino a un adjetivo. Lo han hecho un creador de 3 dioses a través de los cuales se hace todo lo demás. Un conocimiento superior. Y ahí va la gente buscando un conocimiento superior. Un conocimiento más relevante, más impactante. Que les haga sentir que son algo por encima del promedio de los cristianos. Pablo entonces está advirtiendo a la ciencia que en ese tiempo estaba empezando a causar daño. Ya él va a hablar antes de esto, pero básicamente para que puedas más o menos mirar, él está advirtiendo a aquellos que se creen poseedores de un conocimiento exclusivo y secreto. ¿Has escuchado eso? ¿Andas tú detrás de eso? De aquellos que dicen, vengan, aquí van a escuchar un mensaje que nunca ha sido revelado, jamás en la vida. Los gnósticos, hermanos, despreciaban el cuerpo físico, afirmando que solo lo espiritual era puro. Hoy se sigue enseñando esto, hermano. El cuerpo es despreciable, el cuerpo no vale, el cuerpo no tiene nada que ver. Así que por un lado están aquellos gnósticos modernos que tratan del cuerpo minimizarlo, ayunos profundos. Dicen que no hay que comer, no hay que tener sexo porque todo eso es pecado. Por otro lado están los que
dicen que el cuerpo, como no tiene relevancia y no vale nada, si tú te emborrachas y adulteras, es con el cuerpo, pero en el espíritu tú estás santo. Los gnósticos negaban la resurrección física de los muertos, hermano. Himeneo y Fileto parece ser que empezaron a enseñar estas cosas, que la resurrección física de los muertos no era verdad. No hay resurrección de muertos. Hermano, tú sabes que el catolicismo, aunque no lo diga nunca en voz alta, habla de los muertos, habla del ¿cómo se llama esto? El purgatorio, etcétera, pero nunca habla de la resurrección de los muertos. Reducían la fe a un sistema místico donde solo unos pocos pueden acceder. ¿Has escuchado frases, lugares? Tú mismo a veces a lo mejor has intentado pertenecer a un grupo selecto donde se enseñan las cosas más secretos. ¿Has escuchado de los masones? Los masones son gnósticos a todo lo que da, hermano. Hablan de secretos, hablan de información que nadie debe conocer, hablan de información que solamente cuando llegas al grado 33 puedes acceder a ellos. Yo trabajé con un hermano que había sido masón y cuando me platicaba su testimonio, él me decía, ¿cuándo yo abandoné la masonería? Cuando leí mi Biblia. Cuando leí mi Biblia, me di cuenta que aunque los masones tienen la Biblia en sus centros de reunión, en sus logias, aunque tienen una Biblia ahí, no saben lo que dice la Biblia, porque a la par tienen otros libros que les llaman secretos también. A la par tienen otros libros de los egipcios y libros de los babilonios y de no sé cuánta cosa. Cuando yo leí mi Biblia, me di cuenta. Y cuando me empezaron a buscar y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás yendo a las reuniones de las logias? Él dijo, ¿cuál es el propósito de la masonería? Encontrar la verdad. Pues como yo ya encontré la verdad, ya no necesito ir con ustedes, y la verdad se llama Jesucristo. Pablo, hermano, confronta por esto, hermano, por esta falsa llamada ciencia, confronta en 1 Timoteo 1:4 a los que hacen mitos alrededor de la palabra. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, desde el 3, porque tiene conexión perfecta. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces Pablo dice, confronta a los que se la pasan con mitos y genealogías interminables. En eso está su orgullo. En eso está su orgullo. En los mitos, ¿sabes quiénes son estos? Los griegos, que les encantaba poner la mitología hasta en la Biblia. Y los hebreos, los judíos, que se sentían orgullosos de que ellos venían del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que cuidado con aquellos que se sienten tan orgullosos de lo que conocen o tan orgullosos de sus ancestros. De alguna manera Pablo está diciendo el gnosticismo, porque el gnosticismo era una mezcla de todo, mezclaba la filosofía pagana y el judaísmo esotérico deformado. Hoy, hermano, se sigue metiendo el gnosticismo en las iglesias y hay un montón de paganismo en las iglesias, hay un montón de filosofías que no son cristianas que se están metiendo y a muchos no son bien atractivas. No nos damos cuenta, no nos gusta juzgar, no nos gusta analizar. Muchos piensan que la numerología judía, la cabala, muchos piensan que eso es algo de lo que uno pudiera aprender. Hermano, eso es hechicería judía. Y muchos están enseñando cabala judía en sus iglesias.
por mencionar solo un pequeño detalle. Hay doctrinas tan enredadas, hermano, que no tienen un sustento bíblico. Como esto de la cuadridimensión, hermano, es un enredo. Cuando uno lo mira con detalle, es un enredo y hay un montón de textos que son forzados, un montón de textos que parece mitología. La llamada cuadridimensión. Yo te invitaría, hermano, a que juzgues con la palabra de Dios abierta. Pastor, pero es que la cuadridimensión está en todos lados. Hay cuatros por todos lados. 4 elementos, 4 estaciones, 4 polos cardinales. Hay 4 puntas de la cruz. 4 puertas en el tabernáculo. Hermano amado, el amor de Dios dice que tiene 4 dimensiones. ¿Qué otros textos? ¿O qué otras cosas? Hermanos, esos son mitos. Porque, hermano, uno puede terminar justificando casi cualquier cosa, hermano, con una Biblia que no está conectada de manera completa entre ella, sacando textos de contextos. Mira, hermano, te voy a platicar, ya me salí de tema, pero sí me da 3 minutos, rápido, porque esto no sé cuándo te vaya a predicar. Es algo que acabo de aprender. Hay libros en la Biblia que son para que aprendamos de ellos y podamos mirar a Cristo. Bueno, toda la Biblia es para que miremos a Cristo. Cristo mismo lo dijo. Pero hay libros que no son para que terminemos haciendo doctrina de ellos y afirmando cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la bandera de todas las pastoras que hoy están predicando en las iglesias? Ah, sí se la saben. Débora es la bandera, es el caballito de batalla. Débora. Débora, la juez. Débora, la que peleó la batalla, la que cantó alabanzas. Y ahí tienes a todas las Déboras haciendo guerra espiritual. Ahí tienes a todas las Déboras cantando alabanzas y haciéndose las directoras de los... Bueno. Pero el libro de los jueces, hermano, es el libro más roto de la Biblia, o con los personajes más rotos de la Biblia. No hay un solo personaje de la Biblia que sea digno de imitar. Perdón, en Jueces, bueno, en la Biblia tampoco, solo Cristo es digno de imitar. Pero si hay un libro que nos enseña cuán rotos somos las personas, ese es el libro de los Jueces. ¿Y sabes cuál es la máxima del libro de los Jueces? Esta es la máxima, es decir, esto resume, esto define, esto sintetiza el libro de los Jueces. Y en ese tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía, porque se habían apartado de la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Y en esos días cada quien hacía lo que bien le parecía, porque se habían apartado de la palabra de Dios. Y Débora está en medio. Entonces, porque si vamos a imitar a Débora, asumiendo un rol de liderazgo ante la cobardía de Barak, entonces vamos a imitar las fornicaciones de Sansón. O vamos a imitar la imprudencia de Jefté entregando a su hija en sacrificio. O vamos a imitar la idolatría de Gedeón, que después de haber vencido con tanta gloria, termina haciéndose un efod de lino fino y diciendo: adórenme a mí. O vamos a imitar el escándalo de los benjaminitas violando a una muchacha. Está en el mismo libro.
Es un libro que nos demuestra lo roto del alma humana cuando hacemos lo que cada quien se le pega la gana y nos apartamos de la palabra de Dios. Bueno, pero avancemos. Te me quedas viendo con cara muy seria, hermano. Yo sé que está serio esto, pero sonríe, Cristo te ama. Ok. El gnosticismo, hermano, entonces ya para ir cerrando esto, que está presente en aquel tiempo con Pablo y que continúa hoy, también de alguna manera promovía el ascetismo. Y Pablo dice, no escuches esa ciencia, no escuches esa ciencia que promueve el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Precisamente la privación del cuerpo, la privación del cuerpo. Y mandarán no comer de los alimentos. Pablo ya está advirtiendo del gnosticismo en ese tiempo. Y prohibirán comer de los alimentos que Dios ha dicho que podemos comer. Y prohibirán casarse y unirse en matrimonio. Eso es gnosticismo, hermano, en el siglo I. Y Pablo está diciendo, no, pongamos cuidado con esas exageraciones, con esas prohibiciones. No estemos prohibiéndolo todo, pensando que prohibir ciertas cosas nos hace espiritual. Lo que el Señor quiere es que tengamos entendimiento de por qué hacemos o no hacemos las cosas. La prohibición, solo porque pensamos que prohibiendo se va a lograr más santidad, eso es un engaño que desde el gnosticismo se ha metido. El cambio lo tiene que hacer el Espíritu Santo, hablando a tu corazón a través de la palabra, no a través de la prohibición de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Si alguien no toma vino porque es una prohibición, estás en un problema. Si alguien no toma vino porque es una convicción que no necesitas un estimulante en tu vida para poder sentirte bien, eso es una convicción. Pero si tú dices, yo no tomo vino porque si tomo vino pierdo la salvación, o si yo tomo vino ya no soy santo, o si yo tomo vino ya no me van a aceptar en la iglesia del Señor, estás en un grave problema. Ese es un gnosticismo encubierto, porque te han metido un falso conocimiento. Estos gérmenes entonces Pablo los está combatiendo, aunque después iban a crecer en el siglo II ya con una herejía bien estructurada. Yo quiero leerte, antes de avanzar hacia el final de hoy, lo que dicen acerca de este pasaje. Para mí, hermano, para mí, dos importantes hombres del cristianismo moderno. El primero de ellos, el doctor R.C. Sproul. Él describe con mucha crudeza acerca de este pasaje que estamos estudiando hoy de Timoteo. La falsamente llamada gnosis fue un vampiro espiritual que intentaba alimentarse del vigor y la fuerza del cristianismo. Al prometer un conocimiento más elevado, robaba la sencillez del evangelio. Hermano, el evangelio es sencillo. Nosotros lo hacemos complicado. Dios no quiere que sea una carga ser cristiano, sino un gozo, una alegría, un disfrute. El gnosticismo, hermano, ciertamente es un vampiro que nos consume, haciéndonos creer que no somos dignos de conocer un poco más del Señor, como aquellos que sí tienen un conocimiento tan elevado, hablan tan bonito, palabras tan rebuscadas, o como aquellos que tienen una práctica de tanta santidad aparente y nos hacen sentir cristianos de segunda categoría. En un tiempo, hermano, el hablar en lenguas fue una expresión gnóstica muy sutil, porque hubo un tiempo donde los que no hablaban lenguas no tenían acceso a una experiencia mayor, superior, una revelación más grande. Y los que no hablaban lenguas se sentían de segunda clase y decían, Señor, cómo anhelo hablar lenguas. Pero no era el deseo de tener comunión con Él, sino era no sentirse de segunda categoría. Hermano,
Yo crecí en el tiempo donde si no hablabas lenguas, no podías ministrar en ningún privilegio. Y yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Si no hablas lenguas, no puedes. Ah, bueno, pero sí puedo tener una novia secreta y besarme a escondidas. Aunque hable lengua, pero hablo lenguas. ¿Dónde está eso en la palabra? Es un conocimiento superior. Ah, eso me lo reveló el Señor, va a decir. Seguramente quien lo impone como requisito. John MacArthur, hermano, dijo al respecto de este pasaje: Pablo está combatiendo la especulación filosófica, el elitismo doctrinal y el misticismo ascético, poniendo en peligro la fe sencilla de los creyentes. El elitismo doctrinal, una vez más, los de primera y segunda. ¿Quiénes son los de primera? Los que saben más doctrina, los que saben más teología, y los que por las razones que sean no tienen acceso a un poquito más de conocimiento y de estudio se sienten de segunda clase. No, ni un conocimiento superior, ni una experiencia mística, ni un conocimiento mayor, por más sano que sea, nos hace de segunda categoría ante los ojos del Señor. Ese mismo enemigo está hoy, hermano. Hoy hay ministros que aseguran tener nuevas revelaciones sin base bíblica ni autoridad apostólica. Siguen habiendo quienes dicen tener nuevas enseñanzas, tener nuevas entendimiento, acceso a nuevos misterios. Y hay algunos que les encanta seguir siguiéndolos. Hoy se siguen levantando pastores o líderes que ridiculizan la fe sencilla de los creyentes fieles. Detalles tan mínimos, hermano, que yo le pido a Dios que me ayude a poner atención. Porque hoy, hermano, se ha levantado un movimiento, un pensamiento donde ridiculiza o está tratando de ridiculizar a aquellos que están haciendo una oración de fe. Porque hoy se ha levantado un movimiento que dice, no, es que eso de la oración de fe, tenemos nosotros un acceso superior. ¿Y sabes cuál es el acceso superior que tienen estos? La historia de la iglesia y el conocimiento de teólogos del pasado. ¿Sabes qué es lo que dicen? Es que no hay evidencia bíblica que en la historia hayan habido personas que hacían una oración de fe y su base es la historia. Pues mira, hermano, con oración de fe o sin oración de fe, el testimonio lo va a dar el Espíritu Santo de quién es hijo de Dios. Porque ciertamente puede ser que haya quien hace una oración de fe y no de fruto. Y también puede ser que haya quien no hace ninguna oración de fe y tampoco de fruto. Así que, hermano, ¿por qué nos ponemos a debatir estas cosas? Y por ahí hay algunos queriendo hacer inferiores a aquellos que están haciendo oraciones de fe. Usted me va a perdonar, pero yo conocí al Señor, y cuando yo conocí al Señor fui llevado para hacer una oración de fe. Y ha sido el momento más glorioso de mi vida. Yo hice una oración de fe como mi hermana. Y cuando yo dejé de orar o terminé de orar, después de que mi hermano Carlos, así se llamaba, quien me ayudó a hacer esta oración porque yo no sabía orar, me condujo en una oración en una iglesia que ya estaba vacía en la calle de Daniel número 11, Colonia Guadalupe, Tepeyac. En las bancas de hasta el final. Y cuando yo terminé de hacer esa oración, abrí mis ojos y en ese momento supe que la vida era más grande y que la vida valía la pena. Porque si algo yo quería a mis 16 años era irme de esta tierra. Y no pensaba en suicidio, no te equivoques. Nunca pensé en suicidio, pero yo decía, la vida en esta tierra como que tiene muy poco precio. Y después de su oración, la vida se agrandó. Mi mundo tomó luz.
mi mundo tomó grandeza y sentido. No obstante, no digo que todos tienen que tener un encuentro con Cristo como yo. No obstante, sería absurdo decir que todos tienen que hacer una oración de fe como yo, porque yo tuve acceso a una experiencia mayor, a un conocimiento superior, y que si no tienen una experiencia y sienten lo que yo sentí, entonces no son cristianos. Eso sería ridículo. También yo creo con todo mi corazón que hay quienes no hacen una oración de fe como la que yo hice, pero de alguna manera tuvieron un impacto y comenzaron a caminar y a congregarse y a servir y a predicar. El hermano Washer, él es uno que dice que él no sabe en qué momento sencillamente avanzó en su conocimiento y en su fe en Dios. Todo aquel que ponga un conocimiento o una experiencia como la regla para que todo lo demás fluya, creo que cae de manera sutil en esto que estamos hablando. Hermano, hoy siguen habiendo figuras públicas que tratan de reinterpretar la escritura para adaptarla a la cultura actual. Oh, es que si no abunda eso. Bueno, es que yo creo que deberíamos de reinterpretar los pasajes que hablan del homosexualismo para no ser tan duros. Bueno, pues también reinterpretemos los que hablan de la borrachera, los que hablan del adulterio, los que hablan de la mentira. Vamos también a reinterpretar aquellos, porque hemos sido muy duros con los borrachos, hemos sido muy duros con los mentirosos, hemos sido muy duros con los adúlteros. También reinterpretemos los pasajes que el Señor habla acerca de esos pecados. Pero se trata de interpretar para que la cultura no nos cierre las puertas, para que la cultura no nos vea como retrógradas, para que la cultura y el sistema no nos cierre los templos. Hermano, tristemente hoy siguen habiendo teólogos, hermano, que están asumiendo ahora desde la teología. Mira, hermano, en los años 60, 70, 80, 90 fue desde el misticismo, desde la experiencia mística. Tengo un sueño, tuve una revelación, tuve un éxtasis. Oh, cuánto no escuché de eso yo. Ahora veo que desde otro lado, desde el estudio teológico, desde la información, desde los libros, de lo que dijeron otros teólogos en la historia, desde la historia misma, se están levantando voces de conocimiento nuevo tratando de redefinir la Biblia. Hoy hay teólogos que están diciendo que había que reinterpretar al apóstol Pablo, por ejemplo. Hay una corriente de teólogos que ya tiene varios años, hermano, hablando de la nueva perspectiva de Pablo. Y una de las cosas que apunta esa nueva perspectiva de Pablo, entre muchas, hermano, no me quiero tardar en esto porque ni siquiera la tengo yo del todo clara, tengo que ser muy sincero. Pero una cosa, hermano, es decir que Pablo inventó el cristianismo. Una de las cosas que dice la nueva perspectiva de Pablo desde la escuela teológica es que Pablo inventó el cristianismo. En otras palabras, lo que dicen estos teólogos es que hay contradicciones entre lo que enseñó Jesucristo y lo que enseñó Pablo. Que hay contradicciones y entonces Pablo inventó el cristianismo que después se siguió practicando en el siglo II y adelante. Hermano, eso es terrible. Eso es marcionismo moderno, mutilando la Biblia. Y si alguien dice, ¿y qué tal que es razón? Porque ese es el problema. Quizá hay aquí alguno que dice, ay pastor, ¿qué tal que es cierto? Y quizá alguno de ustedes se va a poner a ver qué contradicciones hay. Pero no, hermano, no hay el tiempo y no es el tema. Pero no hay contradicción, hermano. Jesucristo y Pablo conectan perfectamente. Pero no es el tema. Solamente te lo estoy diciendo porque hay voces que siguen teniendo, que tienen nuevas revelaciones. No nada más ocurre en el ámbito del misticismo, también está ocurriendo en el ámbito del estudio, del orgullo intelectual. Lo que hoy quiero dejar nada más en claro, hermano, es que el orgullo intelectual, bajo distintas formas y distintos nombres,
desde Marción hasta los teólogos más liberales de hoy, el intelectualismo ha intentado generación tras generación erosionar la sencillez y la pureza del Evangelio de Cristo. Este no es un enemigo que ruge como un león, hermano. Es como una serpiente que sisea a nuestro oído, como lo hizo en el Edén con Adán y Eva. Entonces ofrecen un conocimiento elevado, pero vacío, una profundidad aparente, pero sin quebranto, una fe que parece sofisticada, pero que no nos está invitando a la obediencia a la palabra. Y el gran riesgo, querido hermano, no es solo ver qué puede pasar en los demás, sino permitir que esto poco a poco, este veneno sutil, poco a poco empiece a operar también en nuestro propio corazón. Por eso, hermano, el mandato del apóstol Pablo a Timoteo es muy claro. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Tenemos que guardar lo que el Señor nos ha dicho. Estamos diciendo que no hay que estudiar, no estoy diciendo eso, lo quiero aclarar. Estoy diciendo que la teología es mala, no estoy diciendo eso, lo quiero subrayar, pero sí es un arma. Estoy diciendo que leer libros está mal, que leer libros que no sean cristianos está mal, no estoy diciendo eso. Yo he leído muchos libros que no son cristianos y no me avergüenzo en decirlo. Porque ese es el otro problema. El intelectualismo cristiano puede hacer creer que alguien si lee un libro que no es cristiano está pecando. No es pecado, señoras y señores. El problema está qué haces con eso que estás recibiendo en tu intelecto. Hacer a un lado y guardar lo que se nos ha encomendado. ¿Y qué se nos ha encomendado? 3 cosas, y termino con esto. 3 cosas le encomendó Pablo en toda la carta a Timoteo que guardara. Guarda tu fe. Guarda tu fe. ¿En qué has creído? ¿En quién has creído? ¿Por qué has creído? ¿A dónde vas? ¿Por qué has creído? Guarda la palabra sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón y guarda la palabra de Dios en él. Guarda la palabra. Abrázala. Atesórala. No solo la leas. Y tercero, ya lo dije, guarda tu corazón. ¿Qué entra a tu corazón? ¿Qué aceptas como convicciones? ¿Qué aceptas como valores de vida? ¿Qué aceptas como principio que rijan tu día a día? Eso es lo importante. Si sabes mucho, sabes poco, eso no es lo más relevante. Aunque yo te invito a que sepas más, porque sabiendo más vas a estar mejor preparado. Pero nunca permitas que esto que estás aprendiendo te aleje de la sencillez del Evangelio. El hombre más sabio de la tierra no fue Salomón, fue Jesucristo. Y el hombre más sabio y con la ciencia más elevada siempre enseñó de manera sencilla. Con esto en tu corazón, hermano, vamos a orar y la próxima semana hablaremos de cómo este orgullo intelectual tiene que ser resistido para poder permanecer firmes en la fe.